En el control técnico, Verónica Vega, y aquí en el micrófono, Betty Marchetti. Haremos lo mejor posible para que esta transmisión llegue a vuestras casas. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. E anche buon anno. Y también feliz año. Proseguimos con nuestras catequesis sobre el Padre Nuestro, iluminados por el misterio de la Navidad que hace poco hemos celebrado. El Evangelio de Mateo coloca el texto del Padre Nuestro en un punto estratégico, en el centro del discurso de la montaña. Mientras observamos la escena, Jesús sube a la colina cerca del lago, se sentó y alrededor suyo están los discípulos más íntimos y después una gran multitud de rostros anónimos. Es esta asamblea heterogénea que recibe la primera entrega del Padre Nuestro. Es una asamblea grande. La colocación, como he dicho, es muy significativa porque en esta larga enseñanza que recibe el nombre de Discurso de la Montaña, Jesús condensa los aspectos fundamentales de su mensaje. Es como un arco decorado para una fiesta, las bienaventuranzas. Jesús corona de felicidad una serie de categorías de personas que en su tiempo, pero también en el nuestro, no se consideraban demasiado. Bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, las personas humildes de corazón. Esta es la revolución del Evangelio. Donde está el Evangelio, hay revolución. El Evangelio no deja las cosas quietas, no se empuja. Es revolucionario. Todas las personas capaces de amor, los operadores de paz, que hasta ahora se habían quedado en los márgenes de la historia, son ahora los constructores del reino de Dios. Es como si Jesús dijese: adelante vosotros que traéis en el corazón el misterio de un Dios que ha revelado su omnipotencia en el amor y en el perdón. De este portal de entrada que da vuelta a los valores de la historia, surge la novedad del Evangelio. La ley no debe ser abolida, sino que tiene necesidad de una nueva interpretación que la reconduzca a su sentido original. Si una persona tiene el corazón bueno, predispuesto al amor, entonces comprende que cada palabra de Dios debe ser encarnada hasta sus últimas consecuencias. El amor no tiene confines. Se puede amar el propio cónyuge, el propio amigo, incluso el propio enemigo, con una perspectiva totalmente nueva. Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por aquellos que os persiguen, para que seáis hijos del Padre vuestro que está en los cielos. Él hace surgir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Este es el gran secreto que está en la base de todo el discurso de la montaña. Sed hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aparentemente estos capítulos del Evangelio de Mateo parecen no ser un discurso moral, parecen evocar una ética tan exigente que parecen impracticables. En cambio, descubrimos que son sobre todo un discurso teológico. El cristiano non è uno che si impegna ad essere più buono degli altri. Compromete en ser más bueno que los demás, sabe que es pecador.
como todos. El cristiano sencillamente es el hombre que se pone delante de la zarza ardiente a la revelación de un Dios que no lleva el enigma de un nombre impronunciable, sino que pide a sus hijos de invocarlo con el nombre de Padre, de dejarse renovar por su potencia y de reflexionar un rayo de su bondad, y de este modo, por este mundo tan sediento de bien y en espera de bellas noticias. Es por eso que Jesús introduce la enseñanza de la oración del Padre Nuestro y lo hace tomando distancia de dos grupos de su tiempo. Ante todos los hipócritas, no seáis similares a los hipócritas que en las sinagogas y en los ángulos de las plazas rezan estando pues ahí derechos para ser vistos por la gente. Hay gente que es capaz de rezar oraciones ateas, sin Dios, y los hacen para ser admirados por los hombres. ¿Cuántas veces nosotros vemos el escándalo de aquellas personas que van a la iglesia? Están ahí todo el día o van todos los días y después viven odiando a los demás, hablando mal de la gente. Esto es un escándalo. Mejor no ir a la iglesia. Vive así como ateo. Pero si tú vas a la iglesia, vive como hijo, como hermano, y da un verdadero testimonio. No un contratestimonio. La oración cristiana, en cambio, no tiene otro testimonio creíble que la propia conciencia, donde se entrelazan un continuo diálogo con el Padre intensamente. Cuando tú entras, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre en el secreto. Después Jesús toma distancia de la oración de los paganos. No desperdicéis palabras. Ellos creen que serán escuchados a fuerza de palabras. Aquí quizás Jesús alude a aquella captatio benevolentia, que era la necesaria premisa de tantas plegarias antiguas. La divinidad tenía que ser, de algún modo, como tocada primero por una serie larga de alabanzas. Tú, en vez, dice Jesús, cuando rezas, por aquella del profeta Elías, cuando con los sacerdotes de Baal, ellos gritaban, bailaban, pedían muchas cosas para que su Dios les escuchase. Y en cambio, Elías estaba callado. El Señor se reveló a Elías. Los paganos piensan que hablando, se reza. Yo también pienso en muchos cristianos que quieren que rezar. Perdonadme, pero hablarle a Dios como un papagayo. No. Rezar se hace desde el corazón, desde dentro. En cambio tú, dice Jesús, cuando reces, dirígete a Dios como un hijo a su Padre, el cual sabe de lo que tienes necesidad antes que se las pida. Podría ser también una oración silenciosa. El Padre Nuestro basta en el fondo ponerse bajo la mirada de Dios, recordarse de su amor de Padre. Y esto es suficiente para ser escuchados. Es hermoso pensar que nuestro Dios no necesita sacrificios para conquistar sus favores. No tiene necesidad de nada. Nuestro Dios en la oración pide solo que nosotros tengamos abierto un canal de comunicación con Él para descubrirnos siempre sus hijos amadísimos. Y Él nos ama muchísimo.
Gracias. Y ahora, Santo Padre, los visitantes y peregrinos el castellano, la lengua española, participan en esta audiencia le desean un feliz año nuevo, al mismo tiempo que le manifiestan sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, continuamos con la catequesis del Padre Nuestro y hoy nos fijamos en el contexto donde el evangelista Mateo coloca esta oración, que es el discurso de la montaña. Ese relato que comienza con las bienaventuranzas resume la enseñanza de Jesús y se abre precisamente invirtiendo las categorías humanas corrientes, llamando dichosos a unas personas que ni entonces ni ahora tenían gran prestigio en la sociedad, pero que son capaces de amar, de trabajar por la paz y por ello de ser constructores del reino. La ley llega a su cumplimiento en el mandato del amor y del amor a los enemigos, de ese amor que Dios nos enseña y que lleva hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos hijos de ese Dios, no superhombres capaces de lo que nadie puede hacer. Al contrario, somos tan pecadores como los demás, pero podemos ponernos delante de la zarza ardiente del misterio divino y llamarle Padre, dejándonos renovar por su potencia y reflejar un rayo de su bondad en este mundo sediento de bien. Y en este contexto se encuadra la enseñanza del Padre Nuestro. Dios no quiere ser amansado con largas retahílas de adulaciones, como hacían los paganos para captar la benevolencia de divinidad. Basta hablarle como un padre, que sabe lo que necesitamos antes incluso de decírselo. Del mismo modo, la oración no es un acto hipócrita, ateo, que no tiene otro interés que ser admirado por los demás. El único testigo de la oración cristiana es la propia conciencia, pues es un diálogo íntimo con el Padre que nos ama. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América. Veo mexicanos por allá atrás, ¿no? Los animo a que mantengan siempre abierto ese canal de comunicación con Dios, pues Él los ama, los espera y no quiere nada más que darles su amor. Le deseo a ustedes y a sus familias un año nuevo lleno de la cercanía y de la ternura de Dios. Muchas gracias. Y así llegamos al final de nuestra transmisión. Os invitamos a seguir con nuestra programación. Buenos días.